Bueno, se murió Horacio González y a todos nos tocó fuerte, uno de los tipos más importantes del campo nacional y popular. A lo mejor se puede decir que fue el gran intelectual de las últimas décadas en Argentina, quedará en la lista, ¿no, Dipi? De los intelectuales que pensaron el país como lo pensamos nosotros. Mejor, seguramente, porque era un intelectual y se dedicó toda su vida a pensarlo, pero gente que quería la justicia social, soberanía, independencia. Sí, era un tipo a la vez culto y cálido, o profundo y sencillo, porque sabía mucho, era muy erudito. Muy erudito y muy cabezón. Daba muestra de eso cada vez que uno se ponía a charlar. Uno hablaba por ahí con una llaneza que para él resultaría aburrida. Claro. O desprovista de un montón de conceptos y rigores académicos e ideológicos, y él sin embargo tenía la paciencia de ordenar por ahí con una verborragia muy elevada, pero ordenaba, explicaba generosamente y te esclarecía, porque viste que el intelectual muchas veces no tiene esa capacidad de esclarecerte. No. Habla difícil pero no entendés nada. No entendés nada, o se le embola tener que hablar con un tipo porque a mí me pasó, yo tuve varias charlas así profesionales, digamos, y alguna charla más chica fuera del micrófono, pero en Radio Nacional, que ahí donde nació Todos en Cuero a la noche, un programa de muy tarde, en algún momento iba a las 12 de la noche, y a mí en un momento se me ocurrió que una vez por mes iba a hacer charlas, esas 2 horas, me iba a ir yo solo, no iba a estar todo el equipo, iba a hacer una picada que la hacía yo en mi casa, cortaba los salamines, los quesos, qué sé yo, compraba un par de vino y me sentaba 2 horas a hablar con un tipo. Y uno de los tipos fue Horacio. Y lo que uno piensa es, bueno, somos como cuando vos estás enfrente de un tipo así, vos estás con un tipo que viene de otro lugar, de otro país, en el sentido más amplio de la idea, porque vos sabés que cuando el tipo dice nación, no está pensando en cuando lo mismo, no es lo mismo cuando vos pensás nación, o cuando dice, ¿no? Sí. Cuando dice cámpora, y para mí cámpora es una cosa, y para el tipo es muchas más cosas, mucho más complejo, mucho más completo. Lo que pasa es entonces, eso, que el erudito le pone un montón de cosas más, un montón de condimentos a lo que uno piensa. Y también, bueno, mi audacia de ponerme a charlar con este tipo, y su generosidad, y también la capacidad. Hay que ser grande, grosso para decir, bueno, yo voy a hablar con este pibe. Es que para él probablemente vos no eras un pibe. Él no se ponía en ningún cajoncito de manzanas para hablar, ¿entendés? Sí. O sea, yo tuve oportunidad de ir a entrevistarlo a su casa. Era un tipo de una sencillez enorme. Sí. Y te recibía o te atendía al teléfono, y si tenías una duda en términos académicos te la explicaba, en términos políticos te la charlaba. Un tipo que incluso por el campo peronista, por decirlo así a grosso modo, fue muy criticado cuando habló en 2015 del voto desgarrado. ¿Te acordás? Cada 2 por 3 Horacio tenía críticas, y bueno, él se autodenominaba un intelectual crítico, un acompañamiento crítico al gobierno de Cristina. Y uno decía, ¿por qué va a hacer acompañamiento? Acompañalo. Pero evidentemente no podía hacer otra cosa, pero porque también tiene un compromiso consigo mismo. Pero no dejaba de acompañar, ¿entendés? No, sí, es verdad. O sea, acompañaba mucho más. Con el voto desgarrado igual fue tremendo. Pero acompañaba mucho más que algunos que decían, yo banco, y a la primera de cambio se borraban. Absolutamente. ¿No? Sí. Era un tipo totalmente. que decía lo que pensaba. Sí. Y eso a veces le traía algunas objeciones de parte de quienes pretenden un pensamiento más disciplinado u orgánico, pero él, dentro de esa organicidad, se atrevía a hacer esas observaciones. Muchos de los que lo criticaron por haber dicho que votaba desgarrado, se desgarraban sin problema votando cualquier verdura.
en otras ocasiones, o diciendo o haciendo cualquier cosa. Sí, pero por atrás estaban tejiendo otra historia, pero más vale. Pero me parece que era un militante, un tipo eso, era un militante. Pero bueno, sobre todo creo que más allá de esto, de porque uno, o sea, y es difícil, ¿no? Porque el intelectual, palabra con la cual yo me peleé durante muchos años y me parecía que era una especie de soberbia, ¿no? El intelectual es un laburo, es un trabajo. Ese tipo se dedica a pensar, a organizar pensamientos, a estructurar nociones, a acomodar conceptos, a llenarse de conocimiento, a leer y a discutir. No es un boludo que viene y te dice yo soy más vivo que vos. Es un tipo que está laburando. Obvio. Pero bueno, más allá de ese laburo que no puede no generar ningún cariño por nadie, digamos, no es un cantante pop que enseguida genera empatía, es un intelectual. Pero Horacio tenía, sobre todo, creo que por eso también nos duele y nos da bronca y nos hincha la muerte de Horacio, que era un tipo muy tierno, un tipo muy sensible, un tipo muy querible, un tipo que se hacía querer y un tipo que trabajaba eso también, ¿no? Me parece que, por lo menos yo en el trato que tuve, a él le gustaba que lo que quisieran, le gustaba querer a los demás y laburaba también la ternura. Y otra cosa, que no es otra cosa, porque yo ayer escribí algo en el Facebook, viste cuando pasan a veces algunas cosas, que digo, bueno, voy a escribir, tengo que escribir algo, necesito escribir algo. Y a mí me hacía reír mucho Horacio González. A mí me hacía reír mucho. Sí, y a mí era muy ingenioso, era muy gracioso, era un tipo muy gracioso. Y yo lo destaco porque a mí me es difícil hacerme reír, no es porque sea el humorista malhumorado, el Juan Carlos Calabró, viste, de cara de culo, no es que tenga cara de culo, pero sí el chiste, la gracia me cuesta, porque como trabajo de hacer gracias. Pero Horacio, bueno, además tenía esa facilidad del humor y de generar climas amistosos y climas de risa y qué sé yo. Y también tenía, por lo menos no sé, eso es por ahí es aventurado o por ahí es irrespetuoso, pero esto por supuesto que va en contra de las calidades intelectuales de un intelectual, digamos, pero a mí me parece que también Horacio tenía sus malos días. Ajá. Por lo menos a mí me tocó por estas charlas y qué sé yo, y cuando estaba, yo me acuerdo que vino una vuelta a Radio Nacional y ya estaba todo mal, o sea, y el chabón estaba bajoneado y era como que habíamos hecho todo mal, que estaba todo mal, que nos iba a ir mal, tenía razón. Sí, la pegó ahí. Pero que habíamos hecho todo mal, que nos habíamos equivocado en todo, y yo no lo podía parar, el chabón estaba súper negativo. Y bueno, también estas cosas, también esto es en medio de esta pandemia, ¿no? Que uno acá todos los días venimos a tratar de hacernos los payasos y por uno también, ¿no? Para uno también sobrellevar mejor una época espantosa, que yo creo que vamos a terminar de mencionar dentro de unos años. Que estos meses tan oscuros, tan ominosos, ¿no? Porque yo no sé cuánta salud tenemos todos, aunque estemos sanos, aunque no tengamos el virus, digamos. Cuánta salud, cuánto espacio para la salud física y mental tenemos. Es una época muy de mierda. Y uno, todos los días, nosotros hacemos este programa y sobre todo yo me ocupo de que haya buen humor y qué sé yo, y ustedes también me acompañan. Yo menos. A veces Marcelo no tanto, depende de cómo esté. Por ahí viene muy crítico, viene a ser el apoyo crítico. A veces tengo el ojo muy crítico, claro. pero en general no. Pero la verdad que nada, quería también hoy poder tirar bajar un poco a la realidad esa de la parte tan oscura de estos tiempos, ¿no? A mí yo no sé si lo conté al aire, yo guardo la moto en un taller de autos a la vuelta de mi casa, el taller de Juan,
Y a Juan lo conozco de toda la vida, le he comprado autos, me arregla los autos todo el tiempo, etcétera. Y terminé guardándole la moto porque, bueno, también por la pandemia cerró el garage, o sea, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces me guardaba la moto y Juan se agarró COVID y se murió. Y tenía 50 pirulos y estaba recontra sano. Y yo llego todos los días a guardar la moto y Juan no está. Y eso... Sí. Y ahí hay una realidad horrible. Y es más, y llegué, me acuerdo que el día que me vacuné, hace 10 días, llegué después de vacunado a guardar la moto y Juan no estaba y no llegó a vacunarse. Entonces son tiempos de mucha crueldad, de mucha pérdida, de muchas cosas. Sí, yo te escucho y pienso en que es cierto que es una época donde nos vemos al espejo de nuestra propia vulnerabilidad física, mental, anímica, ¿no? La verdad es esa. Y a mí me gustaría quedarme siempre cuando pasan este tipo de cosas con la idea que tenían los filósofos alemanes de la talla de Heidegger y todos esos locos que pensaron un montón de cosas hace mucho, que decía Heidegger puntualmente, tomando a Hölderlin, que era un poeta alemán, lo permanente lo instauran los poetas, lo que trasciende, ¿no? Ajá. Y Horacio González tenía eso, y me acuerdo de algo que él escribió y por lo cual también fue criticado en 2019, luego de que se conociera la fórmula Alberto Cristina, luego de que lo anunciara Cristina, digamos, y que hubo mucha deliberación sobre cómo iba a ser esa fórmula, ese vínculo entre ellos dos y el ejercicio del gobierno. Y algo que lo pinta más de cuerpo entero a Horacio que a Alberto y a Cristina es esto que dijo acá: por más programa que hagan los equipos técnicos, lo que sucede en la calle va mucho más allá de lo técnico. Para ejercer el poder tenés que tener algo de anarquista. Cristina tiene algo de eso. En 3 oraciones el tipo resumía mucho. Sí, y aparte es una incorrección tremenda. Obvio. También. Es una incorrección para un peronista. Que te digan anarquista. Y que te digan anarquista y que sea un elogio, además. Que sea un elogio, bueno, tenés que ser medio anarquista. Sí, la verdad que sí. Y bueno, hoy vamos a recordar a Horacio González, porque creo que también es una manera de recordar quiénes somos y de dónde venimos y a dónde queremos ir, y que las peleas hay que seguir dándolas, y que tenemos gente como Horacio González, aunque se vaya algún Horacio González, que es uno Horacio González, no hay otro, pero esa es la gente que da este movimiento o este país, o esta cultura que en la cual vivimos y en la cual tratamos de construir todos los días, no sé, cuidarla. Y nada, y quería contar, porque lo conté ahí también, mi mayor éxito con Horacio González fue que ese día, cuando lo invito, le digo: Horacio, ¿y querés algo? Por la picada, ¿no? Mirá, bueno, vamos a hacer una picada, yo voy a llevar salame, ¿comés eso? Salame, que sí. ¿Querés alguna otra cosa? ¿Querés alguna cosa? Esperando que me dijera: no, Barra, por favor. Entonces me dice así, como muy divertido el chavo, dice: bueno, aceitunas rellenas con morrones. ¡Qué genio! Un capo, boludo. Y así que me fui y agregué aceitunas con morrones a Horacio, y fue como, bueno, fue la parte en que yo cumplí con Horacio González. Está buenísimo. Es muy, me pareció, lo quería contar porque no son cosas, no son detalles, no son, también te habla de cómo era el chabón, que te podía pedir aceituna rellena con morrones. Nosotros le hicimos una entrevista, le hicimos varias acá, vino a esta radio Horacio hace un par de años, a tener una charla estaba Galén de Brienza y yo, ¿no? ¿Fue así? Sí. Pero la última vez que charlamos con él fue diciembre. 17 de diciembre del año pasado. ¿Del 20? El 20. Ah, mira, no hace tanto. ¿No? Mira vos. Bueno, y vamos a escuchar la última. Esto al Facebook
¿Cómo es el Facebook, Beto? El Facebook. ¿De Todos en Cuero? ¿Es el de Todos en Cuero o es Oyentes de Todos en Cuero? Yo eso, viste, cómo me pierdo. No, Oyentes es un grupo. Ahí Beto, las charlas con Horacio en la radio. Bueno, no, porque Beto de Liniers cortó las charlas de esas con Horacio hace mucho tiempo. Y las subió creo que las puso a YouTube. Después me vas a decir bien, Beto. Ahora está en el Facebook de Oyentes de Todos en Cuero, están esas charlas que habíamos hecho en Radio Nacional con Horacio González. Pero ahora vamos a escuchar en 3 cachos. La charla fue larga, como siempre, que después Teo se enoja, que hacemos las cosas largas, pero bueno, viste, a veces está bien. A veces también que sea larga. Vamos a poner la última vez que conversamos con Horacio González acá en Todos en Cuero. Esto fue diciembre del año pasado. Dale. Y estamos comunicados, ya lo tenemos en el teléfono, Horacio González. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más le podemos pedir a este día tan lindo que está charlando con Horacio González? Horacio, acá estoy con Pablo Di Pierri y yo soy Barragán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien. No estoy en condición de agregar ninguna alegría ningún día, pero igual hablemos tranquilamente. Bueno, dale. Nosotros estábamos recién muy preocupados porque estuvimos escuchando a Luis Majul, que descubrió que el presidente engorda y engorda. No sé si vos lo notaste. Sí, yo noté que engorda, sí, pero no me pareció motivo de mayor preocupación. Sí, en realidad me parece que es un verdadero síntoma esperanzador, porque es posible pensar que engorden las posibilidades de que la Argentina se coloque en una situación más interesante en términos de justicia. Puede ser. Hola, ¿se cortó? Ay, se nos cortó Horacio. Estábamos hablando con Horacio González sobre la gordura del presidente Alberto Fernández. Pero yo te dije que era ingenioso y que tenía buen humor, ¿viste? Sí, enseguida agarró para el lado correcto cuando le dijiste eso. Es muy gracioso Horacio González. Ahora vamos a engancharlo de vuelta en un cachito. Sí, a lo mejor no se esperaba hablar de esto. ¿A lo mejor cortó él? No, se le cortó. Son las 10 de la mañana con 35 minutos, 24 grados la temperatura. Y si me esperan, yo creo que hoy la temperatura va a llegar a 29, 30 grados, es lo que había visto. Sí, va a ser un día muy caluroso. Muy caluroso. Acá está Horacio de vuelta. Horacio. Bueno, pasemos por alto el mal chiste que estaba intentando hacer. No, pues está bien. ¿Pero qué? ¿Por qué? Si vos tenés chistes muy buenos siempre. ¿Este salía mal? Ese no me parece que no andaba. Está muy bien. Bueno, Horacio, ¿qué andás mirando? Leímos el otro día con Di Pierri la nota sobre PAN y la lógica de la circulación de datos, ¿no? Donde te metes un poco a ver si le podemos encontrar la vuelta a cómo se construyen los análisis y la información, ¿no? Lo que nos dice Pani, él dice que tiene información, ¿verdad? Sí, que efectivamente la tiene un poco al modo de los servicios de inteligencia, pero sería, como tantas veces se ha dicho eso, sería ponerlo en una situación que él no creo que no representa acabadamente. Él hace otra cosa con eso, por supuesto se informa, tiene datos, en fin, hace lo que habitualmente un periodista de investigación hace, pero él escribe además, y escribe con ciertas hipótesis, algunas tomando en cuenta el periodismo, especialmente el que hace La Nación, tiene un cierto relieve. En general me parece que es un pensamiento que tiene esa expresión circulación de datos, organizar la circulación de datos, es de él. Uno puede decir, no es ninguna novedad, no lo es, pero de todas maneras no abundan los periodistas en los diarios clásicos, tradicionales, y La Nación hoy es el más viejo diario que sale en la Argentina. No abunda ese tipo de expresión que pertenece un poco al mundo universitario, digamos, y al mundo de las finanzas. Ajá. Organizar la circulación de datos. En el mundo universitario eso se puede llamar una posición estructuralista, digamos, donde una partícula de algo que no tiene sentido se la hace ingresar a una trama mayor donde ahí adquiere el sentido.
Me pareció que el uso de distintas variantes de las fuentes de escritura, digamos, más que de las fuentes de datos, universitaria, financiera, económica, jurídica, lo hace un tipo como para ser pensado por los movimientos populares de una manera serena, digamos. No, eso no quiere decir abolir las injurias, claro, abolir el enojo, pero digamos no, que quiere decir que además hay que analizar, me parece, y ver cómo procede lo que me parece a mí que es uno de los periodistas que se lleva más lejos este método, es más metodológico. No le tienen miedo a emplear palabras que habitualmente cualquier lector diría que escriba para que se entienda, etcétera. Tiene como guiños muy frecuentes que antes los hacían otros diarios, que no tenían temor a la estandarización del lector. Emplea giros que están muy presentes en la vida intelectual y después los pone como en un bastidor, digamos, más bien conspirativo, porque el enlace de un dato con otro, para que tenga sentido, efectivamente es lo que hacemos siempre cuando pensamos o cuando escribimos. Lo que él hace es un poquito tramposo, pero es una trampa fina, eso es lo que quería decir. Claro. Es una trampa fina porque está llena de condicionales, muchos periodistas lo hacen, pero él abunda con facilidad en eso sin que se lo descubra fácil. Todas las afirmaciones más rudas, más drásticas, claro, están casi siempre precedidas con una expresión al parecer, es decir, uno podría decir que lo hace para que no le hagan juicios, porque dice cosas muy pesadas, por ejemplo, sobre la empresa OCA o sobre un canal de televisión, en fin, quiénes son los propietarios, quién está detrás de tal cosa, que además hay alguien que también está detrás de esa tal cosa, y todo está dicho de una manera irónica, hasta parece liviana, y en realidad son piezas muy formidables primero del ataque al gobierno por la vía de un tema recurrente, que es la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Como esa relación se quiere romper y no se rompe fácil, y creo que está para no ser rota por razones obvias. Creo que él trabaja sobre eso con cierta mayor finura que otros que están en el tablero comunicacional permanentemente. Por eso me pareció que no es la primera vez que se habla sobre Pani con estos términos de darle más interés que a otros periodistas. Recuerdo una entrevista que le hizo la revista Crisis, también pensando que era un personaje que se comenzaba a poner de manifiesto con una escritura de más incisiva que otros periodistas que van al grano, que no escriben mal. Por ejemplo, Fernández Díaz no es un mal escritor, pero tiene una bronca que le interfiere mucho. Si está con bronca todo el día, no sé qué te sale. Pues tenés recursos de escritura, pero tenés tal bronca que producís una pieza que genera encono y vos mismo estás enojado, en fin. Horacio, da la impresión de que es, no sé cuál es su origen ni dónde estudió, evidentemente tiene estudios en alguna universidad, pero tiene como una especie de fingido señorío, ¿no? Claro. Escribe sin que le importe estar enojado, enojar a alguien, tiene como un estilo de caballerosidad que la nación había perdido hacía mucho tiempo. Creo que esto no es porque la nación haya mejorado, creo que es porque hay un estadio que tiene esa base conspirativa y que intenta, que recoge el guante de no hacer periodismo de guerra, que en el trasfondo último lo es, creo que es un tipo de periodismo de guerra, pero pasado por un tamiz de mayor refinamiento y de mayor incerteza, es decir, afirma cosas que no pueden no ser ciertas para el lector de la nación, y son el mundo de barbaridades que en general la nación dice sobre el gobierno, sobre todo sobre Cristina, pero la afirma de un modo elegante, es elegancia en medio de dandy. Incluso lo vi un poquito por televisión, me baso en lo que leo en los resúmenes del diario.
son muy coloquiales también. Su coloquialismo es interesante, y la imagen que tiene es la imagen de alguien que se da el lujo de hablar sin parar mucho tiempo en televisión, cosa que hoy, cuando se lo hace en general con recursos de la televisión. Claro. Perdón que te interrumpa en este punto, Horacio, pero justamente... Tener en cuenta una especie de espectador genérico que tiene que deglutir fácil todo. Tiene como el ideal del profesor. No te diré que es Heidegger dando una clase en Heidelberg, pero en Friburgo, pero es un modelo universitario el que tiene. Por eso antes lo tenían otros diarios, ahora lo tiene La Nación con este personaje que es una mixtura del servicio de inteligencia, de ciertos modelos de análisis de la universidad, de ciertos modelos de análisis político de una corporación, por ejemplo, como es La Nación, donde dato por dato se van analizando, pero después cuando aparecen con cierta incerteza, con un podría ser, y eso me parece que le da un tono especial que me llamó la atención, ¿no? Horacio, vos en la nota lo llamás a Pagni un magnate dentro del periodismo por estos recursos que describís que maneja, y al mismo tiempo a veces nos preguntamos acá con Barra al aire si acaso la derecha no tenga en este momento mejores cuadros que justamente periodistas como Pagni. Quería trasladarte a vos la pregunta, pero en clave de pensar también al mismo tiempo el hecho de que hoy por hoy los medios de comunicación son los guionistas del relato que necesita, nos parece a nosotros, la clase dominante o los grupos económicos para seguir ejerciendo a través del Poder Judicial o distintos actores, puede ser la oposición también encarnando esos papeles, la historia que necesita para reasegurar sus privilegios. Pagni, ¿cómo juega ahí, o los medios, cómo juegan ahí? Sí, me parece que juega de la manera que intenté decir, con más recursos que Morales Solá, por ejemplo, que es un moralista. Pagni, su imagen, digamos, y su escritura no es la de un moralista, es la de alguien que... Y además no de la escuela maquiaveliana, digamos. En cambio, Morales Solá es alguien que asume su formación de derecha y su estructura de derecha como la forma de su inconsciente. En Pagni está todo muy generado, muy creado, muy simulado también, muy espectacularizado. No me refiero solo a lo que está en la televisión, sino que la forma en que escribe, el modo en que maneja sus recursos, y aquí y allá alguna metáfora más o menos incisiva. Entonces tiene los recursos de escritura que habían desaparecido de la derecha. La derecha se rebajó al plano más leve, más injuriante de la argumentación. En realidad no es una argumentación. La de Pagni creo que tampoco, pero como trabaja el simulacro de una manera muy fina, parece la mejor argumentación, porque en realidad no hay nada demostrable, y él procura que sea así. No sé si es para que no le hagan juicio, como alguien me dijo. Me parece que es porque tiene como una formación que, para decirlo vulgarmente, se parece a lo que antes se llamaba posmodernismo, es decir, nunca me gustó esa palabra, pero querría decir que la realidad tiene más peso si la inventás y la estetizás de una manera más adecuada que si la tomaras de forma brusca, como si fuera una piedra que levantás por la calle. Entonces Pagni tiene eso, es un poco hijo de lo que en el periodismo repercutió cuando aparecieron las filosofías llamadas posmodernas, que dan de los años 80 en adelante, digamos, en el sentido que la realidad era más que nada una ficción que había que construir, ¿no? De ahí que salieron expresiones que todos los periodistas usaron: construir la noticia. La noticia no es nada si no se la elabora con ciertos mecanismos que a fin de cuentas significa que la estás construyendo, ¿no? Entonces la realidad dejaba paso a su fuerza. La fuerza del ser de la realidad dejaba paso a la fuerza del ser del intérprete. Eso no estaría mal si los intérpretes no fueran, en este caso, los intérpretes que vienen de cómo interpretan las finanzas del mundo. La circulación de datos
una idea de la circulación que acumula, que cae, que quiebra, que vuelve a acumular, y eso son las finanzas, las grandes finanzas, y Pani lo que hizo, me parece que dio ese paso, asimiló la circulación de noticias, que dijo Cristina, que no dijo, que se sabe que dijo, que no se sabe que dijo, y lo puso como circulación de noticias que hay que organizar. Esa es la frase de él que ahora recuerdo. Y hay que organizarla, dice, a la manera de descubrir el fake news de Cristina. Es decir, ahí se me ocurrió que como en la época de los dos demonios, digamos, donde cuando alguien ve que la argumentación se le está debilitando ante una demostración del terror que había acontecido, inventa la réplica con los mismos métodos pero invertidos. Y dijo eso, es el fake news de Cristina, como si hubiera en vez de los dos demonios, los dos fake news, los que hacen los grandes bancos, las grandes finanzas, los grandes estudios jurídicos, y el que hace Cristina. Y en ese sentido me parece que también dio un avance más, ¿no? Pone la situación como si Cristina organizara los datos como él, solo que él tiene que desorganizar los datos que organiza Cristina y volver a organizarlos como los organizan el gran pacto entre, en fin, ciertas zonas de las ciencias jurídicas, zonas de las finanzas todas, de los bancos, Horacio, de las grandes empresas, del gran periodismo. Horacio, en ese sentido me parece que sí, es el que más avanzó, pero no digo más nada porque todas estas gestas aparecen elogios. están cerca del elogio. Yo creo que también a mí me llama, creo que el estilo que cuando que vos arrancás diciendo, bueno, el estilo académico intelectual de Pani ha ejercido cierta seducción y por eso te interesó analizarlo, y en cambio a mí, yo estaba pensando también en Fernández Díaz, que vos lo mencionás, que es un tipo que vos lo lees y decís, bueno, es un señor que se enojó. Ahora, vos escribiste... Sí, pero tiene recursos de escritura también. Claro. Eso, sí. Vos escribiste Redacciones Cautivas, donde hay dos diarios que discuten o ven o debaten qué es el terror. Eso es una novela, ¿no? En los años de... intenté que lo sea, me pones en un tema difícil. Bueno, te lo pregunto a vos, es una novela, ¿no? Hacemos por alto como la calificamos. Pero bueno, ahí digo, aparece una... vos por algo se te viene a la cabeza y se te ocurre decir, bueno, voy a escribir esto, que es, ¿qué hace el periodismo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué ocurrió? ¿O qué me parece a mí que pudo haber ocurrido durante la dictadura del 76 con el periodismo? Y digo, si a vos te interesó eso, debe ser que sospecho que debes pensar a lo mejor que el periodismo sufrió ahí algo, un trauma, un cambio, una cosa que es interesante de verlo, porque quizás nos está tocando hasta el día de hoy. Sí, ahora recuerdo algo que no sé qué importancia puede tener, pero en la novela de Asís, el gran diario argentino, creo que se llamaba, sí, que era sobre Clarín, que no estaba mal, más allá de lo que pensemos del papel que Asís hoy y antes también. Y ahí relata muy bien, como es muy maldita con todos sus compañeros de redacción, por supuesto, eso creo que eso no se hace, pero bueno, él lo hizo. Ahí esa novela está justo en el paso en que los periodistas pasaban de la nota no firmada a la firma. Ahí me pareció que también, que fue mediados de los 80, quizás antes, no me acuerdo cuándo la escribió. Quizás un poco antes, y si es antes, tenía que haber sido antes del gobierno militar. Ajá. Ese era un momento fundamental en las redacciones, porque había una lucha interna, y en la lucha interna la redacción tenía menos papel que el grupo que controlaba las secciones del diario y demás. Y ese era el momento en que el desarrollismo de Clarín, el desarrollismo de Friquerio, no sé si estaba Sittingblum ahí, no me acuerdo ahora, pasa a otra instancia, ya no es más el desarrollismo, pasa a ser un diario vinculado a otra cosa, no a la vida política, sino a la vida de control del flujo económico del país y de sostén de quien controla ese flujo, que son directorios, personas que ya no son los políticos, como en este caso que era Frigerio, y ahí aparece Manieto, o es el momento en que empieza a aparecer Manieto, y los periodistas comienzan a firmar, no solo el columnista, los que había, por ejemplo Roberto Ar, obvio que firmaba en El Mundo,
en los años 30, pero en general las notas no estaban firmadas. Como ahora cualquier nota está firmada, ahí apareció el periodista como una figura central, y la redacción con un peso que antes no tenía. Y ahí me parece que la posterior aparición de la idea de periodista estrella y demás formó parte de una gran invitación a pensar el periodismo como un sustituto de la crisis de los partidos políticos, que era simultánea al modo en que aparecían viejos militantes. El caso de Clarín es obvio, viejos militantes no de la izquierda más dura, del peronismo más duro de los años 60 y 70, aparecen ahora con su firma, cuando antes evidentemente no era bueno ni tener firma ni tener tu propio nombre de bautismo, y comienzan a escribir, entre otras cosas, en contra de lo que antes pensaban y hacían. Entonces el periodismo hay que darle esa importancia, es como un gran sistema de conocimiento que puede invertir biografías, vidas, y puede funcionar incluso como un mecanismo bursátil, y además consagrar firmas, y en ese sentido hacer del periodismo algo así como el periodismo de la digamos de corporativo, se lo llamó de guerra. No sé si está bien porque facilita mucho condenarlo. Creo que para hacer una gran discusión sobre este periodismo hay que ver muchos más recursos de los que tiene, entre otros la idea del periodista que escribe con su firma y lo hace como o de investigación, que cuida su dato, tiene su dato, y después escribe el libro que le edita una gran editorial develando una trama secreta. Eso siempre estuvo, digamos, revelar el secreto. Me acuerdo Kirchhoff y no sé quién otro escribió el secreto sobre las Malvinas, no me acuerdo con quién más lo escribió. Era en ese momento una novedad, que había secretos que solo el periodista podía revelar. Ahora el periodista crea los secretos, el periodista de los grandes medios. Y en ese sentido se puede decir que desapareció el periodismo escrito, que veía la realidad constituida por la realidad, digamos. Ahora nuestro amigo Silvestre dice la realidad, pero en realidad la realidad es una forma del lenguaje que tiene una nueva forma de materia simbólica que pasó a ser esa realidad, y ahí están las operaciones, ahí está la metáfora de la guerra, y ahí está la circulación de datos que circula como en la bolsa de cereales de Chicago, ¿no? Horacio, ahí cuando vos decías los secretos del periodista, y hablando de Clarín, yo pienso, Clarín acompañó y ocultó los crímenes de la dictadura, durante la dictadura, pero lo pienso, el diario es diario. A ver, vamos a Perogrullo. O sea que más o menos 2.800 veces ocultó los crímenes. ¿Y eso cómo queda para el periodista que ocultó 2.800 veces crímenes aberrantes? Eso es parte del secreto del periodista, que les habrá dejado un trauma, los habrá convertido en seres más abyectos. ¿Qué te queda? Eso que sí, pero en realidad ahí la responsabilidad del periodista podría perfectamente atribuirse al diario, que el periodista podía saber poco o mucho, en general sabían todos más de lo que decían saber, y el ocultamiento suponía el resguardo de un trabajo, y una coartada de ese tipo existió en muchos lugares, ¿no? En realidad lo que decís vos llevaría a un tema más profundo y casi te diría difícil de resolver hasta hoy, ¿no? Que es como cada uno en los años donde temió por su vida dio los pasos necesarios para protegerse un poco más, y cómo los que no pudieron hacerlo establecen cierta fisura entre los que hicimos las 2 o 3 cositas que se exigían para escapar del foco donde... Está bien, cada uno salva su vida, pero el periodista tiene la obligación de contar lo que pasa, mínimamente. Otro tipo no, o sea, bueno, yo soy un panadero y tengo una actividad política, me cuido y listo, pero un periodista tendría que estar contando lo que pasa. Bueno, lo pones en un lugar difícil, Barra, esto, porque yo entiendo perfectamente lo que decís, pero llevarlo un poco más allá de tu pensamiento es un cuestionamiento profundísimo y letal a toda la forma en que se manejó el periodismo durante todo
ese periodo, ¿no? No solo porque había periodistas que sabían y trabajaban de saberlo y de decir otra cosa, sino porque todo aquel que trabajó en una redacción en aquel tiempo le caería algún tipo de responsabilidad. No sé cómo se podría resolver eso de una manera No, yo más. me pregunto por qué marcas le habrá cómo salió de esa el periodista. No estoy acusando, digamos. Me interesa ya pensar sé. cómo quedaron. Y el periodismo, que es un poco la memoria diaria de lo que pasa en un país, y es una memoria fallida, porque en realidad buena parte de las noticias que salen están deformadas, y ya no son noticias, sino que son pequeñas fábulas encadenadas. En realidad es el peor lugar para buscar la memoria. Hay que buscar cómo se fabricó con esa memoria otra cosa, una leyenda, porque cada día que sale un diario, por eso se llama diario, supongo, tiene el derecho de decir lo contrario de lo que dijo el día anterior. Por lo tanto, habrá algo que permita contar la historia de un diario, como las que hay de La Nación. Hay muchas muy buenas, de Clarín, Silva, que escribió una gran historia del diario Clarín. Hay que ver en una napa anterior al modo en que sale la noticia escrita cada día, cuál es el hilo interno, la soga de acero que une la prosa del periodista que se destaca por escribir bien con los intereses materiales más crudos que tiene un diario. Este trabajo no está exactamente hecho, ¿no? Eso vale para todos los diarios, porque la decisión de la pauta del día, de la tapa, del título y demás, desde que se inventó el periodismo, digamos, hace mucho más siglos que lo que creemos, eso siempre existió. Lo que no existió siempre, me parece, lo que se llama operación periodística, que es una idea de que ya importaría poco no operar sobre los hechos. El periodista tendría una relación transparente con los hechos en la historia del periodismo anterior. Bueno, ahora no la tendría. Los hechos se oscurecen en nombre de la operación que se hace sobre ellos, y la verdadera noticia es que hay una operación periodística. Claro. Pero esa es la única noticia que no puede contarse, ¿no? Horacio, te agradecemos muchísimo, siempre es lindo hablar con vos. Una última cosa, ¿verdad? Habría que ver qué hacía Moreno, qué operación periodística hacía con la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Periodismo militante. Pero más de una sorpresa ahí. Y claro, eso era periodismo militante también. Pero Moreno no disimulaba. Era el boletín oficial de hoy, pero era un boletín oficial. Claro. Moreno tenía una gran escritura, y eso, la verdad, es importantísimo. Era el boletín oficial, ¿no? Claro. Bueno, Horacio, bueno, la próxima sí seguimos hablando sobre cómo engorda Alberto. Me parece bien, voy perfectamente, porque puede servirme a mí, que estoy en un plan de adelgazar un poco. Bueno, lo vamos a tratar entonces con más seriedad todavía. Bueno, muy bien, con datos objetivos, por favor. Vamos a conseguir bien. Y vamos a conseguir datos que circulen. Bueno, Horacio, un gran abrazo para los dos, gracias por llamar. Un abrazo grande, un beso grande. Chao, hasta luego. Cariño. Chao, hasta luego. Horacio González, ya venimos.